Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Conexión y hoy le damos gracias a Dios porque tenemos nuevamente a una persona muy especial para nosotros que ustedes ya la habían visto antes. Con ustedes, Krista Martínez. Dios les bendiga a todos. Venga. Un placer y una bendición siempre poder venir a compartir con ustedes. Y también tenemos a mi papá, el pastor José Rodríguez. Un placer también estar aquí esta noche compartiendo también con ustedes. Gloria a Dios. Gracias a Dios estamos aquí unidos para hablar un tema muy interesante, ¿verdad? Y muy bonito. Y es el tema de guardando nuestro corazón. ¡Eso! Nuestro corazón. Qué importante. Ahí está, ¿eh? El corazoncito. Qué importante, ¿verdad? Hoy en día la palabra nos habla bastante acerca de esto, ¿verdad? De cuidar, de guardar nuestro corazón. Y no sé, papá, si quieres empezar tú con el tema. Sí, me gustaría comenzar con Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Verdad? Qué importante el llamado que nos hace el Señor a guardar nuestro corazón. Amén. Y como dice, porque de él mana la vida. Entonces, qué importante es que guardemos nuestro corazón. Y cuando hablamos de guardar el corazón, estamos hablando de guardarlo de pensamientos, de emociones, de sentimientos, ¿verdad? Que hay que guardar siempre nuestro corazón y recordar que todo lo que sale del corazón puede traer vida y puede traer muerte también, ¿verdad? Así es. Amén. Qué importante, y es que muchas veces creo que en el día a día cuidamos tanto otras cosas, por ejemplo, nuestro trabajo, nuestros estudios, y a veces eso tan sencillo, ¿verdad? O tan pequeño como puede ser el corazón, lo vemos como que de menos y no le damos mucha importancia, y es ahí donde se alojan verdaderamente todos aquellos sentimientos, ¿verdad? Amén, Todo así es, aquello sí. que de una u otra forma impacta nuestra vida, porque cuando sucede algo uno que dice, ay, sentí en mi corazón tal cosa, dice, y es que verdaderamente ahí nace todo, ¿verdad? Los sentimientos. Incluso al ser humano, uno de los primeros órganos que se le forman es el corazón. Así es. Entonces, qué importante es saber cuidar ese órgano tan pequeño, y no hablamos solo físicamente, sino también en el ámbito espiritual, como dice su palabra, ¿verdad? Amén. Porque de él mana la vida. Mana la vida, correcto, sí. Muy importante. Y también que, bueno, el corazón, creo que cuando se van almacenando todas esas cositas grandes y pequeñas, eso es como lo que más termina lastimando a la persona. Cuando se va almacenando todo eso, a veces uno no se da cuenta, pero a largo plazo se van sintiendo los efectos de que todo eso se vaya juntando y juntando, porque de repente no hemos sabido, como lo dice el tema de hoy, cómo guardarlo o cómo no permitir que esas cosas grandes o pequeñas se queden allí almacenadas y que agarren raíz y se empiecen a apoderar también de nuestra mente y de nuestra manera de actuar y de nuestra manera de vivir, y a poco ya no solo van existiendo dentro, sino que se reflejan en lo que nosotros hacemos. En nuestro día a día, en nuestra vida diaria, ¿verdad? Fíjate qué interesante que aquí en Génesis capítulo 6, dice la palabra del Señor, Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Entonces, como decíamos, ¿verdad? Todo lo que estamos guardando, y qué interesante, recordemos que este hecho de lo que vio Jehová al ver que el corazón del hombre estaba tan lleno solamente de maldad, lo lleva a ¿qué? A ese diluvio, ¿verdad? Que vino, cuando dijo: raeré de la tierra a todo hombre, porque de continuo su pensamiento es solamente el mal. Y algo interesante también, porque dice que le dolió el corazón a Dios, ¿verdad? Dice, le dolió a Jehová en su corazón tomar esta determinación. ¿Por qué? Porque vio que todo designio, todo pensamiento, todo acto, todo hecho del hombre era de continuo solamente el mal, ¿verdad? Wow. Y saber, ¿verdad?, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y como tú le decías, si a Dios en su momento, al ver esto, le dolió su corazón, ¿verdad?, nos demuestra que verdaderamente a nosotros pueden suceder muchas cosas en el día a día que puede verdaderamente doler nuestro corazón. Pero al final creo que es una decisión, ¿verdad?, de cada uno, ver qué se almacena ahí y qué simplemente pasa.
porque muchas veces suceden cosas que nos impactan y las atesoramos ahí, como decía Krista, de pequeñas cositas que van sumando y al final nos llega a doler nuestro corazón y actuamos de una manera no correcta por todo eso que hemos almacenado. Incluso mucha gente también, ¿verdad? Cuando llega a los caminos de Dios, que quizás una hermana lo vio mal, quizás otra no lo saludó y va guardando eso en su corazón, que quizás son malos entendidos o cosas que no se hablaron, pero ella los iba almacenando ahí en su corazón y llega un punto en que muchas veces hasta se alejan de Dios por todo ese tipo de cosas. Amén. Y como hombres podemos nosotros llegar a entender esa frase cuando dice, y le dolió a Jehová en su corazón. El hecho de ver cómo estaba el corazón de la humanidad en ese momento. Y podemos nosotros verlo hoy en día. De repente, si tenemos hijos, vemos nuestros hijos de repente actuando de una manera que no es la correcta, que no es lo que Dios está esperando de ellos. Y nos duele nuestro corazón. Sentimos dolor. ¿Por qué? Porque vemos que no están actuando de una manera correcta. Porque vemos de repente que están echando a perder su vida propia y la vida de todas aquellas personas que le aman. Entonces, de la misma manera el Señor, al ver lo que estaba ocurriendo, dice, le dolió su corazón. Pero mire qué interesante, porque el siguiente versículo después de esto dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. O sea, aunque había una humanidad casi en su totalidad, con un corazón de designio al mal, como dice, había un hombre, había una familia que halló gracia. ¿Por qué? Porque su corazón era totalmente diferente. Era un corazón que se estaba conformando a lo que realmente Dios quería, al plan y propósito que Dios tenía. Luego más adelante aquí en 1 Samuel 13, 14 dice la palabra del Señor. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Es el caso, aquí le está hablando el profeta Samuel, ¿verdad? Le habla a Saúl, que era rey en ese momento. Y le dice, ya no vas a ser más rey, porque el corazón de Saúl había cambiado, ya no era aquel hombre con el corazón cuando Dios lo eligió. Pero qué hermoso, porque dice, Jehová ha encontrado a un hombre, a un varón, conforme a su corazón. Y a este ha designado como príncipe sobre Israel. Y sabemos que cuando se habla esta palabra se refiere al rey David. Y de repente nosotros podemos decir, pero David cometió muchos errores, pero David no fue perfecto, pero David comienza uno a analizar todo lo que ocurrió. Pero qué hermoso, porque ¿qué nos quiere decir esto entonces? Que cuando el Señor dice un hombre conforme al corazón de Dios, está hablando de aquel hombre cuyo corazón es capaz de reconocer sus errores, es capaz de reconocer su pecado, es capaz de actuar un cambio una vez que se da cuenta de estas cosas. David cometió pecado y no uno, muchos pecados, ¿verdad? Una cadena de pecados. Sin embargo, cuando David se da cuenta de que está cayendo en esta cadena de pecado, viene a un corazón arrepentido, ¿verdad? Él se arrepiente de todo lo que está haciendo, reconoce realmente que está faltando primeramente a Dios antes que a los hombres. Y esto lo lleva al Salmo 51, cuando él dice, límpiame, Señor, lávame, Señor. Porque se da cuenta realmente que el pecado estaba cambiando su corazón. ¿Y qué hace? Se vuelve totalmente a Dios. Entonces, cuando hablamos de un hombre conforme al corazón de Dios, no estamos hablando de un hombre perfecto. Estamos hablando de un hombre que sí, va a cometer errores, pero es capaz de reconocerlos, es capaz de llegar al arrepentimiento y es capaz de hacer un cambio total en su vida, ¿verdad? Amén. 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 Algo que le iba a decir a Emiel también, creo que una parte muy delicada de esto, de guardar el corazón y de todas las cosas que suceden cuando de repente no lo hacemos o no lo sabemos guardar conforme la palabra de Dios nos enseña, es que el corazón no solamente funciona para eso, para guardar, para almacenar, sino que también, a nosotros, nuestro apóstol nos ha enseñado mucho eso, que también maquina, y de ahí salen las intenciones. Entonces, muchas veces cuando todas esas cosas se van guardando, se van almacenando ahí, eso va produciendo intenciones en el corazón que se van a ejecutar de acuerdo a eso que se ha guardado. Entonces, muchas veces, ¿qué sucede?
ya la persona, si tiene odio en su corazón, si tiene rencor, si tiene tristeza, ya comienza a vivir conforme a esas cosas que permanecen allí, porque ha dejado que tomen raíz, que se internalicen en su mente, y ahora eso como que conduce su manera de vivir, su manera de actuar, y ahora de repente si guardaba rencor con alguna persona, actúa conforme a ese rencor con aquella persona. Si guardaba tristeza o enojo con otra persona, va y actúa conforme a ese enojo. Entonces, creo que uno de los efectos, como lo mencionaba, de dejar que se guarden todas esas cosas en nuestro corazón, de no protegerlo como el Señor nos ha mandado, de no guardarlo, es eso, que muchas veces ya después comienza eso a conducirnos a nosotros en nuestra manera de vivir, y perdemos de repente la visión, perdemos la ruta, perdemos el sentido de cómo en realidad la palabra nos manda que seamos. Y eso nos puede afectar bastante a nosotros como hijos de Dios y como personas en general. Sí, inclusive el domingo la pastora nos recordaba, ¿verdad? Que en un momento el apóstol hablaba de esto y él decía que lo que sentimos, eso pensamos. Uh-huh. Y lo que pensamos, eso hablamos. Y lo que hablamos al final, eso terminamos haciendo. Entonces lo que decía Cris, lo que está ahí adentro, de una u otra forma, de lo que nos estamos llenando, de lo que hay en nuestro corazón, en algún momento va a brotar las palabras. Y en algún momento nuestras acciones, a veces aún sin darnos cuenta. Como si hay enojo, yo puedo quedar viendo mal a alguien y quizás yo ni cuenta me di, pero es que es lo que había en mí y fue lo que salió al exterior. Entonces, qué importante es cuidar lo que hay en nuestro corazón. Amén. Aquí en Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, ¿verdad? Como decía Krista, como decías tú, Michelle, todo aquello que nosotros vamos pensando, lo que nosotros vamos maquinando, lo que vamos haciendo, dice aquí el autor, dice Mateo, todo eso procede del corazón. Los malos pensamientos, las maquinaciones, las acciones que nosotros vamos a hacer proceden del corazón. Y decían también ustedes algo importante, hablando de cómo vamos nosotros albergando en el corazón de repente amargura, resentimiento, enojo, ¿verdad? El autor de Hebreos dice en Hebreos 12:15, ninguna raíz de amargura halle cabida en vosotros, en vuestro corazón. Sí. No sea que brotando esta y te contamine a todos los que te rodean, ¿verdad? Entonces, cuando estamos albergando esas cosas, mucho resentimiento, mucho odio, mucho rencor contra una persona, es algo que se va ahí cultivando en el corazón. El corazón es un terreno fértil para muchas cosas, y si esto estamos sembrando, esto es lo que vamos nosotros a cosechar y esto es lo que nosotros vamos a mostrar. Como le decían ustedes, ¿por qué? Porque nuestro corazón se refleja a través de nuestras acciones. De nuestras acciones. Entonces el autor dice, ninguna raíz de amargura haya cabida en su corazón, ¿verdad? Amén. Qué importante es dedicarnos, ¿verdad? Yo digo, un tiempo a examinarnos y verdaderamente ponernos a pensar qué hay en mi corazón, qué es lo que estoy albergando ahí, qué es lo que tengo ahí guardado. ¿Es amor, es gozo, es paz? O como tú decías, papi y Krista, es amargura, enojo, envidia, celos. O sea, ¿qué realmente estoy yo guardando en mi corazón? ¿A qué le estoy dando cabida? ¿Qué está ocupando ese espacio ahí? Amén. Como bien se grababa en un podcast anterior que grabaron también ustedes con el pastor Samuel, creo que fue, que hablaba de que estamos llenando, ¿verdad? Que estamos nosotros llenando. Entonces, eso en algún momento va a ser el reflejo de lo que es nuestra vida. Hermoso, miramos en Salmo 119:11, David dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué diferencia? David dice, estoy guardando en mi corazón la palabra de Dios. Estoy llenando ese terreno del corazón, lo siento fértil, con la palabra de Dios. Y él puede reconocer y dice, porque no quiero pecar contra ti. David nos muestra a un hombre que estaba siempre preparando ese corazón, llenando ese corazón con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, con la oración, con el congregarse. Miramos como él habla del templo, ¿verdad? Cuando dice, ¿cómo amo yo ese lugar? Entonces estaba llenando su corazón de todas estas cosas que realmente estaban edificando su vida y la vida de todos aquellos que le estaban rodeando. Repito, por eso el Señor dijo, un hombre conforme al corazón de Dios. Amén, amén.
Y también me gustaría leer una palabra que está en Filipenses 4, 7 y 8. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Porque también aparte de las cosas externas que puedan suceder, un pleito con alguien, entristecerse por alguna mala noticia, un mal día en el trabajo, un mal día en la universidad, de repente una nota mala en la universidad, cosas que nos podrían afectar a nosotros. Muchas veces creo que sucede también, y a todos nos ha pasado, que nuestros propios pensamientos son los que nos quieren invadir. Nuestras preocupaciones y las ideas que nos formamos en la cabeza, ya uno se pone de repente pesimista y dice, no, pero es que esto, pero es que lo otro. Y eso también corremos peligro de internalizarlo en nuestro corazón y que se guarde, y que ya después nuestra mentalidad cambie y empecemos a creer las cosas que nuestro mismo cerebro maquina. El pastor, me acuerdo que predicaba también una vez sobre eso, sobre los pensamientos que caen como dardos en nuestra mente. Esos dardos que quieren entrar y quieren que ya no tengamos nosotros pensamientos negativos, sino que se convierta en una mentalidad negativa. Entonces ya cuando permitimos y le damos cabida, creo yo, a todos esos pensamientos, eso, como lo decía el pastor José, se va albergando, ahí va tomando lugar, y como de repente nuestro corazón no está siendo ocupado por lo que debería de estar siendo ocupado, por la palabra del Señor que dice que nos da la paz, que va a guardar nuestros corazones, por la oración, por la búsqueda de su presencia. Entonces, claro, si hay espacio, todo eso, como Pedro por su casa, como dice el dicho, entrando y empezamos a creernos nosotros esas mismas ideas, de decir, no, es que yo no soy capaz de hacer esas cosas, es que yo no puedo. Todas esas dudas empiezan a internalizarse en nuestro corazón, y por eso me gusta que dice aquí que pensemos en lo honesto, en lo puro, en lo amable. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Porque si nuestra mente, si nuestro corazón están siendo gobernados por la paz de Dios y por todas estas cosas que nos está diciendo, piensen en esto, entonces no va a haber cabida para que entren esas dudas, esos temores, esos rencores, esos pleitos y enemistades, sino que nuestro corazón va a estar resguardado por esa muralla, por esa coraza que el Señor nos está mencionando en estos versículos. Va a ser un corazón conforme Dios, sí, conforme Dios. al corazón de Dios. Sí, y qué bonito, ¿verdad? Y también me gustó mucho, papi, lo que tú hablabas, y relacionado a la Crista, de que cuando Dios habla eso, ¿verdad? De un hombre conforme a su corazón, es lo que ustedes hablaban, de que albergamos nosotros nuestro corazón, de que sean cosas buenas, porque no significa que va a ser alguien perfecto, no significa que va a ser alguien que no comete errores, que no se equivoque, sino que va a ser alguien que día a día está trabajando por mejorar y hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. En Proverbios 4, en los versículos más adelante, luego el que tú leíste, papá, también dice en el 26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Entonces ahí habla, ¿verdad? Un consejo de que también para guardar ese corazón, para vivir como Dios quiere, debemos nosotros examinar, como tú decías, qué hay a nuestro alrededor, qué tengo a mi alrededor, qué me está influenciando, ¿es para bien? ¿Es para mal? Y tomar una decisión y apartarnos de todo aquello que, aunque quizás a nuestros ojos no sea malo, al fondo, al final, sabemos que sí está causando un daño. Amén. Y qué hermoso es saber que tenemos un Dios para el cual no hay nada imposible, ¿verdad? Amén. De repente muchas personas antes de Cristo o con Cristo muchas veces también, ¿verdad? Es que es imposible que yo cambie, es que todo este rencor que tengo en mi corazón por todo lo que me hicieron antes y comienzan, ¿verdad? Y si yo no puedo cambiarlo. La buena noticia es que Dios sí puede cambiar nuestro corazón. Amén. Amén. Aquí en Ezequiel 11, 19, 20 dice el Señor, cambiaré su corazón de piedra y le daré un corazón nuevo. Entonces dice, puede ser el corazón más duro, el corazón más duro, pero Dios puede cambiarlo. Y creo que hay muchos testimonios, ¿verdad? Que incluso nosotros podemos haber vivido de repente cuántas personas tenían este tipo de corazón duro y decían, no, es que no puedo cambiarlo. Pero la buena noticia es que Dios lo cambió. Amén. Cambió ese corazón de piedra, dice, para darle un corazón de carne, un corazón
sensible, un corazón capaz de escuchar la voz de Dios, un corazón capaz de perdonar el daño más grande que le hayan podido hacer, un corazón que se puede llenar de paz aún en medio de la tribulación, en medio del dolor, un corazón dispuesto a darse por completo. Solamente Dios puede hacer esa obra completa en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y es un testimonio, papi, para los demás cuando llegamos a conocer personas así, que verdaderamente nosotros vemos cómo guardan su corazón, que hasta de lo peor sacan algo bueno. Entonces, qué bonito es, porque cuando llegamos a conocer este tipo de personas, por ejemplo, nosotros siempre pensamos que tú eres así, papi, que de cada situación tú encuentras lo bueno, aunque para la vista de todos no hay algo bueno. Entonces, qué importante es eso, porque también es un testimonio para los demás. Amén. De que para qué enfocarnos en el punto negro si todo lo demás está blanco. Y qué importante es eso también. Es un resultado de cuidar nuestro corazón, el llegar a verdaderamente encontrar lo bueno, aún en aquello que aparentemente todo está malo. Amén. Esdras 7:10 dice, Esdras preparó su corazón para inquirir en la palabra del Señor, ¿verdad? Para enseñar la palabra del Señor. ¿Sabes qué hermoso? Nosotros podemos preparar nuestro corazón. ¿Cómo lo vamos a preparar? A través de la palabra del Señor, a través de esa amistad, esa relación íntima que podemos llegar a tener con Dios, porque Él siempre está ahí esperándonos. Él quiere ser amigo de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿queremos nosotros llegar a tener esa intimidad realmente con Dios? Dice, Esdras preparó su corazón para inquirir en la palabra, para investigar en la palabra, para guardar la palabra. Y una vez que la ha inquirido, una vez que la ha guardado, dice, preparó también su corazón para enseñar esa palabra a otros. Cuando entonces llegamos al punto, como decían ustedes, de poder dar un buen testimonio vivo de aquello que estamos hablando, de aquello que estamos predicando. Y repito, solamente es posible en Dios. Amén. Solamente para añadir, me gustó lo que mencionó el pastor José cuando menciona que para Dios no hay nada imposible. Amén. Y en realidad, si alguno de nosotros se atreve a decir, como lo mencionaba, que no, que así soy yo, a veces hasta por las costumbres, por lo que los padres le digan a uno, es que vos sos de esta manera y vos así vas a ser hasta cuando estés grande. Entonces queda como que inculcado, muchas veces grabado, pero me gusta eso que usted menciona, de que Dios es capaz de transformar, como decía, el corazón más duro, el corazón más herido. Él es capaz de renovarlo. Y me hace pensar mucho porque lo mencionaba antes y decía, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nuestro corazón está lleno de todo, de la paz de Dios, está lleno de su palabra, está lleno de oración? Entonces no va a dar cabida para todo lo negativo. Pero también me hace pensar en el lado contrario, ¿verdad? Dándole vuelta a la moneda. ¿Qué pasa cuando en nuestro corazón ya está lleno de odio, de resentimiento, de duda, de temor? ¿Hay espacio ahí para que entre la palabra de Dios? Porque muchas veces, y siento yo que también a las personas les sucede, dicen, yo no siento nada cuando oro o leo la palabra, pero veo que nada cambia. Pero ¿y qué es lo que tenemos guardado en nuestro corazón? ¿Y qué es lo que ha ocupado ese espacio si sentimos que esto no está haciendo nada y no está cambiando? Es porque ya esos espacios han sido ocupados por todas esas raíces de amargura y necesitamos expulsarlas y despojarnos de ellas. Y se me vino a mi cabeza el versículo de Salmo 51:10 que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Una petición hacia el Dios Todopoderoso que puede hacerlo todo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Nosotros podemos orar de esa manera a nuestro Padre Celestial cuando sentimos que estamos abrumados, cuando sentimos que ya explotamos y vemos que sentimos que nuestra vida espiritual de repente no está haciendo de la misma manera en que lo hemos experimentado anteriormente. Decirle, Señor, examina mi corazón, porque Él todo lo ve y todo lo conoce. Y de pedirle, como dice ahí, crea en mí un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu recto, para que cuando yo pueda leer tu palabra, para que cuando esté en tu presencia, eso sea lo que habite dentro de mí. Amén. Amén. Entonces, ¿verdad? Ya para culminar, dejar eso en sus corazones, ¿verdad? Y en su mente. Pensar, ¿qué me está llenando? ¿Qué tengo yo en mi corazón? ¿Qué está ocupando el primer lugar en mi corazón? Y como decía Krista, si en algún momento oro, leo su palabra y no siento un cambio,
declarar ese versículo, ¿verdad? Crea en mí, Señor, un corazón limpio, un corazón agradable, conforme a tu voluntad. Y qué bonito es verdaderamente ver esa respuesta, ¿verdad? Sabemos que si le pedimos a Dios creyendo que lo recibiremos, os vendrá, dice su Amén. palabra. Amén. Aquí en Primera de Reyes 3, versículo 9 también, dice, versículo 9, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar al pueblo, a la petición de Salomón. Recordemos que Dios le ofrece todo lo que él pueda. Pídeme lo que quieras, le dice el Señor. ¿Qué pediríamos nosotros si el Señor nos dijera eso, verdad? ¿Qué pediríamos? Pero qué hermoso, porque Salomón dijo, da a tu siervo un corazón entendido. Pidámosle al Amén. Señor que nos dé ese corazón entendido cada día. Y me Amén. gustaría también, ya para terminar, este versículo de Proverbios 15:13, que dice, el corazón alegre Hermoso. hermosea el rostro. rostro. Entonces, verdaderamente, cuando tenemos este corazón para Dios, siempre hay gozo, hay alegría. Amén. Y qué hermoso, porque dice Proverbios que hermosea. Como que El tenemos el rostro, corazón bien ¿verdad? alegre aquí, creo. Gracias Claro, al claro. Señor. Bueno, así que los invitamos, ¿verdad?, a compartir este episodio. Estuvo bien bonito. Pudimos hablar un poco, ¿verdad?, acerca de lo importante que es guardar nuestro corazón y cuidarlo. Recuerde, usted no es feo. Lo que pasa es que el corazón alegre es el que hermosea el rostro, ¿verdad? Amén, hay que sonreír. Así que hay que andar sonriendo por la vida. Un tip. Entonces, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bendiciones.